Vamos a hablar cómo las 5 claves para la inocuidad de los alimentos, a pesar de que están diseñadas para el uso cotidiano en los hogares, cómo es que las podemos incorporar a los procesos de preparación de los alimentos. Estas 5 claves provienen de las 10 reglas de oro que estableció la Organización Mundial de la Salud a principios de los años 90, con el propósito de garantizar que los alimentos se preparen de una manera inocua. Por lo tanto, surgieron estas 5 claves a principios del 2001. En estas claves se incluyen todos los mensajes de las 10 reglas de oro para la preparación de los alimentos inocuos, de tal manera que sean ocupados por cualquier persona que prepare alimentos, no importa si es una industria de producción o si es en los hogares de las personas. Se publicaron en carteles, los cuales estuvieron disponibles, de hecho está disponible en internet para que las personas que preparan alimentos puedan considerarlo. Vamos a ver cómo las podemos incorporar a nuestros procesos de fabricación o de elaboración de alimentos, de tal manera que se garantice la inocuidad de los alimentos, considerando las reglas de oro y por lo tanto las 5 claves. Lo primero que tiene que hacer es, lo primero que se establece, perdón, es que se mantenga la limpieza. Esa es la primera clave. Para ello nos dice que debemos garantizar el lavado de las manos antes de preparar alimentos y que también se realice el lavado durante la preparación de manera frecuente. También antes y después de ir al baño. En este caso, lo que tenemos que hacer es verificar que nuestros procedimientos normalizados de operación incluyan el cuidado del lavado de manos e incluso que se tengan disponibles diagramas sobre la técnica de lavado de manos correcta para todas aquellas personas que participan en los procesos. Por lo tanto, debería de haber carteles de lavado de manos en los sitios asignados para ello y las personas deben de ser capacitadas. Por lo tanto, necesitamos tener en los procesos registros que nos ayuden a demostrar que estamos cumpliendo con esta actividad. ¿Cuándo deberían de lavarse las manos? Antes de manipular los alimentos, con frecuencia durante su preparación, antes de comer, después de ir al baño, después de manipular carnes rojas, si es que ya se está preparando el alimento, están haciendo todos los preparativos, usaste carne roja o alguna ave cruda, hay que lavarse las manos para seguir con el proceso de preparación. También cuando hacemos actividades cotidianas como sonarnos la nariz, tocar algún residuo o basura, manipular alguna sustancia química, incluida aquella que se utiliza para sanitizar o limpiar. Después de cambiarle el pañal al bebé, aquí vemos que debido a que estas claves son elaboradas para la gente en los hogares, pues incluyen también el jugar con mascotas, el fumar, el cambiarle el pañal a un bebé. Sabemos que estas últimas 3 elementos no son parte de un proceso, sin embargo, no quise descartarlo porque la Organización Mundial lo incluye. Entonces aquí nada más es saber hacer la exclusión de que estas 3 últimas actividades son para las actividades en casa, sin embargo, en el proceso pues se debe de cuidar todo lo demás. De tal manera que cuando el personal se someta a los estudios eh, microbiológicos de sus manos, etcétera, pues no resulte positivo a ciertos contaminantes por haber hecho algunas actividades en casa. También dice que se lave y desinfecte todas las superficies y equipos utilizados en la preparación de los alimentos y que también se protejan a los alimentos y las áreas de cocina de cualquier insecto, plaga u otros animales. En este caso vemos que vamos a tener nuestros procedimientos o nuestros procesos el control de las plagas. Por eso es que es muy importante que se tenga todo un programa para la prevención de las plagas.
Debido a que es muy importante que durante los procesos se procure la higiene del personal, es muy importante que también verifiquemos que nuestros procedimientos incluyan medidas de higiene para el personal y su monitoreo constante. En este caso, que se establezca el uso de guantes cuando es aplicable, cuando no, pues los cuidados que se tienen para garantizar que las manos tengan esa garantía de la inocuidad. Por ejemplo, el recorte de las uñas, que no se use ningún accesorio, ningún esmalte, y también el que se porte la ropa limpia. Eh, en este caso, pues hay que ver que nuestros procedimientos incluyan medidas de seguridad que garanticen estas actividades. También es importante considerar que si se utiliza agua caliente con jabón, puede ayudar a eliminar la grasa, pero también puede ayudar a eliminar bacterias y cualquier otra suciedad. Se puede utilizar un cubo con una llave, un grifo o un cubo, un recipiente para lavarse las manos si no se dispone de agua corriente. Y también lo mejor de lavarse las manos es que podemos arrasar con más contaminantes. Sin embargo, hay zonas en las que no se tiene agua caliente y bueno, pues se puede utilizar el agua común, el agua fría o templada, pero es importante que se utilice el jabón para que haga el efecto de eliminar las bacterias y la suciedad. El agua hirviendo puede utilizarse para poder higienizar los utensilios que se utilicen durante los procesos. Sin embargo, también hay que tener las medidas necesarias para evitar quemaduras en el personal. Si se utiliza el agua hirviendo en el proceso, hay que tener suficiente capacitación y todas las herramientas de protección para el personal a fin de evitar que resulten lesionados. También nos establece que es muy importante que se distinga entre limpiar y higienizar. Es importante que en nuestros procedimientos revisemos. Cuando estemos hablando del proceso de limpiado, significa que es el proceso de remoción física de la suciedad y de los restos de comida o de las materias primas utilizadas para los procesos, mientras que higienizar consiste en desinfectar o matar los gérmenes. Son procesos independientes y por lo tanto debemos de cuidar que estén perfectamente identificados, definidos en los documentos y que a la gente le quede claro. También es importante que si sabemos que existen términos independientes, a la gente que se involucra en los procesos, se le hable de la manera correcta para que sepan diferenciar entre limpiar y realizar la higiene, tanto de las materias primas, de los materiales o de su persona misma. Si durante los procesos se utilizan paños o cualquier otro trapo o utensilio de limpieza, tiene que mantenerse limpio y cambiarse constantemente, dependiendo de el nivel crítico del proceso. En este caso, la clave 1 nos dice que no se recomienda el uso de esponjas y que se utilicen paños distintos para lavar los platos, también para limpiar las superficies, con el propósito de evitar la propagación de microorganismos. Hay que verificar que en nuestros procesos se tengan medidas para garantizar la eliminación de las plagas. Como les decía yo, pues se puede tener el programa de control de plagas, pero además se pueden tener consideraciones como mantener las materias primas o ya alimentos semiprocesados de manera segura al tenerlos cubiertos o en contenedores cerrados. Eh, También es importante que los residuos se segreguen, se tengan fuera del área de producción, que se tengan en botes o contenedores cerrados, herméticos, y que se esté retirando la basura con regularidad de las áreas de producción.
Todo esto hay que vigilar que se tenga establecido en los procedimientos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es que pueden revisar nuevamente este video e ir verificando sus procedimientos para localizar en qué documento ya se tiene descrito estas medidas. Sin embargo, también recuerden que cuando estemos haciendo la identificación de los puntos de los riesgos y la determinación de los puntos críticos de control, pues todo esto va a salir a relucir. Aquí nada más estamos hablando de los fundamentos que nos van a llevar a tener un adecuado control de los puntos críticos. También es importante, como les decía aquí, que se mantengan en buen estado todas las mesas, las áreas, más bien la indumentaria, donde se preparan los alimentos para evitar que en las grietas o en los agujeros se rezague algún tipo de contaminación o plaga. En este caso también nos dice que podemos usar cebos o insecticidas para matar insectos, sin embargo hay que tener cuidado de que este tipo de control de plagas no contamine a los alimentos. Esta consideración debe tenerse en el procedimiento de control de plagas y bueno, pues todo el programa y las fichas técnicas de los químicos a utilizar de tal manera que se garantice que no van a afectar a los alimentos que se están preparando. Después de que ya garantizamos la clave 1, es decir, de mantener todo de manera limpia, vamos a ver que la clave 2 nos establece que hay que separar los alimentos crudos de los que ya están cocinados. Y empezamos con la separación de las carnes rojas de ave y de pescado, de tal manera que lo que esté crudo se separe de los demás alimentos, ya que estos alimentos crudos especialmente pueden contener microorganismos que son peligrosos y que pueden ser transferidos a otros alimentos durante la conservación o preparación de estos. Es importante también que se utilicen equipos y utensilios diferentes para la preparación de los alimentos, como cuchillos, tablas de cortar o cualquier instrumento que sirva para la manipulación de los alimentos crudos. Hay que verificar también que en nuestros procesos de preparación esto esté debidamente identificado e incluso que haya a lo mejor un código de colores en los utensilios para que se garantice esta separación de utensilios y por supuesto también la evidencia de que nuestro personal está preparado para hacer uso de estos utensilios correctos durante la preparación de los alimentos. También nos dice que se conserven los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los alimentos cocinados. Aquí es importante también que el área de producción tenga toda la infraestructura necesaria para el manejo si es que se tuvieran productos semiprocesados, del producto terminado y de la materia prima. Es la razón por la que todas las industrias tienen diferentes áreas para garantizar esta separación. Y bueno, también hay que considerar que esta separación debe realizarse en todas las etapas de la preparación de los alimentos, no solamente al prepararlos manualmente, sino desde que se recibe la materia prima, que cuando se está preparando, cuando se tiene el producto semiprocesado, hasta que se tiene el producto terminado y finalmente hasta que el consumidor está ahora sí que valga la redundancia, consumiendo el producto. La clave 3 nos establece que se debe tener mucho cuidado en cocinar completamente, sobre todo aquellas carnes rojas de ave, los huevos y de pescado, ya que estos son los productos que pueden contener a lo mejor no tantas contaminantes, pero sí tal vez los más peligrosos. También es importante considerar que con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos que son peligrosos para las personas. Se ha demostrado en estudios que se pueden cocinar alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados Celsius y esto puede contribuir a garantizar la inocuidad del alimento para su consumo. Existen alimentos que también requieren atención especial durante su cocción, como la carne picada, los cortes de carne asada o en general trozos de carne para evitar que
se tenga a la mejor parte sin cocinar y que bueno, pues esto siga almacenando o mantenga latente el efecto de algún microorganismo en el cuerpo de quien lo consume. La clave 4 establece que se mantengan los alimentos a temperaturas seguras y podemos ver que en este documento se establece que la zona de peligro es a mayor de 5 grados Celsius y menor de 60 grados Celsius. Vamos a ver por qué. Por las características de algunos alimentos, existen microorganismos que se pueden multiplicar de manera rápida si los alimentos se conservan a temperatura ambiente, sobre todo aquellos que son ricos en ciertas proteínas. Como vemos, es importante que se garantice que se cueza el producto a mayor de 60 grados Celsius o que se mantengan a temperaturas menores de 5 grados Celsius, ya que el crecimiento microbiano se potencializa de mayores a 5 a 60, por lo tanto es la zona de peligro. Algunos microorganismos aún así pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados Celsius. ¿Cómo lo vamos a vigilar aquí? Hay que estar pendientes de las fichas técnicas de nuestros alimentos o de las materias primas, de tal manera que se pueda determinar el proceso sobre la temperatura correcta de almacenamiento de las materias primas, de los productos semiprocesados o del producto terminado, de tal manera que, como lo dijimos anteriormente, en cualquier etapa del proceso se garantice la inocuidad del alimento. Y la clave número 5 nos habla sobre el uso de agua y materias primas que sean seguras. Y vamos a ver que en esta última clave nos establece que las materias primas como el agua y el hielo pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos que sean peligrosos para quien consume el alimento. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en los alimentos dañados o que contengan moho, por eso es muy importante que se tenga dentro de nuestros procesos el adecuado control de estos o segregación de estos alimentos ya con marcas de moho o que tengan algún daño en su apariencia o en su superficie. Es muy importante por ello que se seleccionen las materias primas antes de ingresar al proceso de fabricación o de preparación y que en nuestros procedimientos se tengan las medidas correctas como el lavado, pelado y como tal desinfección de los productos que puedan ser de riesgo. También es importante tener un adecuado control del agua potable o del agua que se utiliza para el procesado de los alimentos. Hay que verificar que los resultados de las pruebas realizadas al agua sean satisfactorios y en caso contrario que realmente se hayan tomado ya las medidas necesarias para garantizar que el agua sea segura, debido a que se utiliza a lo largo del proceso para el lavado de las materias primas o simplemente para hacer uso del lavado de las manos, etcétera, del lavado de los utensilios de cocina, etcétera, y además hay que vigilar el tipo de agua que se utiliza para agregarle a los alimentos durante su preparación o en caso de que se preparen bebidas o se haga hielo, también es importante que se verifique que el agua esté lo suficientemente controlada como para que se garantice su seguridad. Con esto terminamos con las 5 claves, lo que nos da paso a tomar el tema de las buenas prácticas y como lo vemos, pues parte de las 5 claves van enfocándose un poco a que tengamos ya los elementos suficientes para garantizar las buenas prácticas de manufactura de los alimentos. Nos vemos en el siguiente video.